triste fue decirnos adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ahora con la revisión de la primera práctica calificada de CEPREUNI. Así que vamos a empezar a resolver. Aparece acá el ejercicio de oración eliminada. Acá tenemos que tener 3 criterios generales, luego especificaciones, pero son la redundancia, la impertinencia y obviamente la contradicción, entre los más elementales. Dicho esto, empecemos. Dice, la tuberculosis... Vamos a ir a la resolución directamente porque vamos a tomarse tiempo en la lectura. El texto, porque es un texto el que nos presentan, tiene 5 ideas de las cuales se habla, se especifica con respecto a lo que sucede cuando una persona tiene, y acá está, tuberculosis. Ahora, en la mayoría de ideas está hablándose de los síntomas. Provoca tos persistente, a veces la compañía de sangre, en fin. Sin embargo, la oración número 2 dice, la transmisión ocurre cuando la transmisión. He ahí el criterio de impertinencia, netamente, y obviamente se disocia totalmente de lo que está transcurriendo, pese a tener parte de lo que conocemos como el eje temático o el cual es la idea en la cual circulan las demás, ¿no? En este caso estaríamos hablando que la opción acá, correcta, marcada por el alumno en su momento, la opción número 2, ¿no? Acá justamente. Alternativa B. Recuerden que, chicos, cuando han realizado su práctica calificada no tienen la misma distribución de preguntas porque saben que es una forma en la cual UNI también, digamos, resguarda el hecho de que no haya plagio o alguna situación similar. Luego, en el plan de redacción que tenemos en cuenta, se ha presentado un ejercicio en el cual tiene por título Origen de la vulcanología. Para esto, en el plan de redacción hay que tomar en cuenta primero el esquema general de redacción. Introducción, desarrollo, cierre. Para esto también tomar muy presente los criterios que se manejan para el ordenamiento de ideas. Obviamente acá en el ejercicio, cuando tú te habrás fijado, profesor, dirás, ¿no? Porque hemos trabajado en la academia. Profesor, he revisado y he visto que hemos tomado en cuenta el aspecto histórico, en parte, cierto, pero también el aspecto de la organización científica y el hecho de las referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos empezar en la primera, dice, desarrollo de las invenciones del siglo XIX, porque hay una idea que tiene una anterioridad de tiempo. Entonces debe ser otra. Mira la alternativa 3, ¿no? Dice, primeras explicaciones míticas, primeras, iniciales, de los volcanes, incluso todo míticas, de la antigüedad. Atribución de las erupciones a dioses del fuego. Ya, eso es lo más subjetivo, incluso, por un grado de subjetividad podría iniciarse en esa parte, ¿no? Y aparte también por ser de las primeras concepciones con respecto a la vulcanología que tiene justamente el título. Recuerden que ya el título nos da una orientación. Luego, netamente, se podría ir, dice, posterior descripción más detallada, aparte de la mítica, de dichas erupciones antes mencionadas por Plinio el Joven sobre el Vesubio en el año 79 después de Cristo. Ya nos da una fecha, ya nos da un tiempo. Ahora, habla de un año. Entonces ya te contextualiza en una determinada época. Cosa curiosa. Luego, en el transcurrir del ejercicio, tú puedes ver ahí, ¿no? Dice, intereses naturalistas europeos siglos después por iniciar el estudio científico de esos fenómenos volcánicos antes mencionados. Una referencia en el texto. Ahora, para esto, fíjate, dice, ¿no? Iniciar estudios científicos. Lo previo no era tan científico. Luego, desarrollo de investigaciones geológicas durante el siglo XIX que ayudaron a comprender mejor los volcanes. Hay una mejora luego de estos inicios. Posteriormente, entonces, para justamente ya tener algo mucho más sólido, menciona consolidación actual hoy de la vulcanología como disciplina científica dedicada al estudio sistemático de la actividad volcánica. Es más, los que han estado en la academia, los que hemos trabajado justamente este tipo de ejercicios, se habrán dado cuenta que yo les mencionaba mucho, tengan muy en cuenta los términos de cada expresión. Y con dice consolidación actual, y como estamos hablando de una idea en la cual te dicen origen de la vulcanología, era muy probable que la oración 5 iba al último. Entonces, algún alumno muy interesado habrá dicho, profe, entonces si es de las últimas, o puede ser la D, ¿no? Claro. Y si tú te das cuenta, revisamos y la alternativa 5, la oración 5 se ubica en la última parte de la alternativa D. Quizás justamente con esa salvedad habrías también resuelto el ejercicio con mayor velocidad y eficiencia, sobre todo, tomando en cuenta los criterios de, reitero,
el esquema general de redacción y también tomando en cuenta el hecho de que estamos hablando de varios referentes en el texto y también por el aspecto netamente del tiempo, ¿no? El criterio temporal, cronológico. Dicho esto, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora entramos a uno muy parecido, que se llama coherencia y cohesión, que a diferencia del plan de redacción no tiene título, pero sí requiere de un buen reconocimiento de referentes, conectores, obviamente, que ayudan en la cohesión. Ok, y la gran diferencia radica y estriba netamente en que acá no hay título en este tipo de ejercicios y hay un gran desarrollo del uso de referentes y conectores. Dicho esto, debemos tener en cuenta que debe ser una idea que nos permita luego desarrollar las demás. Por ejemplo, dice, desde la mirada normativa, o sea, desde el estudio normativo del adverbio, ¿sí? Netamente, o sea, lo que la regla, la norma indica, según el lenguaje, en el español se pueden reconocer usos incorrectos constantes en los hablantes. ¿Se han dado cuenta que aparte de que inicia la temática, también habla del tema, el asunto que va a tratar, que es el uso incorrecto en los hablantes de estos adverbios? A modo de ilustración, a modo, mejor dicho, de identificación, de entenderlo, se suele flexionar en femenino plural a los adverbios de cantidad, como en el caso de media loca. Claro, y ahí luego dice, ¿no? Pero, ¿qué ocurre luego? ¿Qué idea sería? Sin embargo, la presencia de estos morfemas flexivos no sería correcta debido a la naturaleza invariable del verbo. Claro, porque ¿cuáles son flexivos? Cuando cambia al plural o al femenino. ¿Se dan cuenta? Ah, ahí viene la referencia. Ah, ya, te entenderás tú. Luego, asimismo, también se puede notar el uso repetido de adverbios modales mente en una misma enumeración. Como por ejemplo acá. Por ejemplo, estos se evidencian en enunciados como lentamente y temorosamente se abrazaron. Un uso incorrecto total de este tipo de adverbios. Entonces nuestra clave, como también acá se marcó bien, es la clave C. 2, 1, 4, 3 y 5. En la antonimia contextual, tomando muy en cuenta, muy en presencia, lo que la expresión da a entender, no lo que la antonimia lexical indica, sino obviamente lo que demanda. Dice, el acreedor resolvió cobrar la deuda restante debido a la actual situación económica del empresario. Lo opuesto a cobrar sería justamente, digamos que olvidar la deuda, ya no tomarla en cuenta. Pero para esto, por ejemplo, algunos dirán, no, perdonar, pero se perdona una falta, una infidelidad, nunca, jamás. No, hijito, no hagas eso jamás, ni de broma ni de chiste. Luego, absolver, no, se absuelve un pecado tal vez, ¿no? Exonerar de un pago. Entonces, condonar, que es un término muy propio netamente del hablar económico, del argot económico, para referirse a lo que es el, digamos, olvido o en todo caso subsidio de la deuda. Entonces el término sería enano, netamente, por ubicar el mejor antónimo contextualmente hablando. Dicho esto, luego vamos a definiciones. Recuerda que en este tipo de ejercicios te da un significado y tú tienes que buscar el significante. Ojo al piojo. Acá hay alternativas que entre ellas son sinónimos. Y al ser sinónimos, ¿qué de particular hay? ¿Qué de singular tiene? De que muchas veces observamos de que ahí viene la confusión. Dice, perdonar a alguien total o parcialmente la pena que tiene impuesta o conmutarla por otra menos grave. Alguien diría absolver. Pero absolver es perdonar a alguien realmente, totalmente, de una responsabilidad. Condonar hemos visto que es un aspecto económico. Exonerar de un pago, librar de un mal. Pero el término correcto es indultar. Clave. Obviamente en definiciones hay que conocer el significado del término para poder, obviamente, llegar a la clave exacta. Luego, analogía, en la que tenemos que buscar el par análogo al par base. Penalizar, sancionar. Relación, sinonimia. Cuando penalizas algo, lo sancionas. Dice deportar, extraditar, no. Son sinónimos, ¿cierto? ¿O no? No. Cuando yo deporto a alguien, lo envío, pero ¿por qué? Lo expulso por mi cuenta. Ha sido deportado, expulsado del país. Extraditar es cuando lo envío, pero porque me lo está pidiendo otra nación debido a que debe ser ajusticiado en esa nación. Ya, es muy el contexto es diferente. Luego, condenar y sentenciar. Claro, cuando recibe una condena, recibe una sentencia. Acá hay sinonimia. Vaporizar, ¿qué es vaporizar? Gasificar. Vaporizar, sí, son sinónimos, totalmente. Otra relación de sinonimia. Inculpar y culpar.
Libar, que es obviamente tomar alcohol, pero abrevar es dar agua a los bueyes, a las vacas, a las reses. Ahora, acá hay varios términos que son sinónimos entre sí y que justamente la relación elemental del par base. Sin embargo, recordemos que hemos trabajado también el significado condicionado. Obviamente, digamos que la naturaleza del ejercicio nos permite entender de que haber una mayor relación con el par base. Si penalizar es a sancionar, algo muy similar, muy semejante a tal acción es condenar y sentenciar. Por el mayor grado de semejanza, debemos marcar beso. Precisión léxica. El término adecuado que se requiere para la expresión. El término idóneo. Dice acá, el Tribunal Supremo autorizó devolver a ciudadano extranjero acusado de narcotráfico a su país de origen para que enfrente el proceso judicial allí. Ahora, acá hay un detalle. Hay un pequeño pero significativo detalle. Estamos hablando de un término genérico, una palabra baúl en este caso, típico de pregunta de admisión, de examen, en netamente la parte de precisión léxica. Términos que son genéricos y que no expresan obviamente el sentido estricto del desarrollo contextual. En tal sentido, para tal efecto, si decimos aquí, el Tribunal Supremo autorizó devolver, ¿qué sería mejor que devolver? Trasladar, enviar, deportar, extraditar o expulsar. Como está pidiendo que la persona en cuestión sea obviamente al país de origen, eso estamos, como pasó con el caso del señor Fujimori, ¿no? Para ser más exactos, no se le deportó, se le extraditó. Entonces, a tal efecto, sería caso dedito. ¿Listo? Perfecto. Bien, chicos y chicas, entonces en esta parte concluimos con la resolución de la primera PC calificada de CEPREUNI. Desde acá, como siempre, si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y como te dijo un sabio filósofo, eso es todo, amigos. Hijito, me la saludas. Te lo dijo el profe Mucha. Qué triste fue decirnos adiós.